Nos hemos cansado de la Petite Marie y hemos decidido viajar en coche. No, es una broma. ¿Cómo nos vamos a cansar de la Petite Marie? Vamos a ver. Hemos alquilado un coche que tiene la palanca en este lado y el volante en este lado. ¿Verdad, mi amor? Nos vas a explicar tu primera experiencia. Capitán, a ver, cuenta. Bueno, la verdad es que ya condujimos la moto en Chipre. Y bueno, como no había tanta tráfico y la moto tiene todos los mandos en el mismo sitio, entonces no había tanto problema. Pero esto tiene la palanca a este lado y el codo de la ventanilla es este. Y vas todos por el revés. Está muy atento, no estoy acostumbrado, no me va bien. Qué estrés el capitán. Nos vamos para El adelante estrés. Bueno, resulta que hemos alquilado un coche unos días y hoy nos vamos a otra isla del archipiélago de Malta, nos vamos a Gozo. Gozo se llama. Es una pequeña... Vamos a grabar cómo embarcamos. Sí, es una pequeña isla de 14 kilómetros de largo por 7 kilómetros de ancho. Es muy chiquitina y nos vamos a pasear un poquito y principalmente a ver Victoria, que es la capital. Venga, capitán. Mira, se le mueve la proa. Y para cruzar a Gozo, pues cogemos un ferry. Estos ferries tardan entre 15 y 20 minutos al llegar a la otra isla y no paran. Están 24 horas haciendo la travesía. Y se paga pues a la vuelta. El chofer paga con el coche 15 euros si no hay aumento desde el año pasado y 5 euros por cada pasajero, ida y vuelta. Rampa, claro. Sí, como quieren poner muchos coches, pues llenan una rampa y la suben para arriba y ahora nosotros pasaremos debajo. Muy bien, capitán, vámonos. A ver, voy a ver, un momentito. ¿Qué vas a hacer? A ver si es por ahí o por ahí. Os voy a contar un dato curioso. En Victoria, en la capital de Gozo,
en la avenida principal, creo que en la Avenida República, hay dos teatros, o más bien dos óperas a 300 metros de distancia. Antiguamente estas dos óperas tenían una rivalidad muy grande y los habitantes que iban siempre a la misma ópera, era como antes los fieles del partido de fútbol, pues igual, o ibas a una ópera o ibas a la otra. Y esta, pues vamos a intentar ver la otra. Hoy no es un día ideal porque está lloviendo, pero nosotros seguimos visitando igual. Vamos. Y los dos nombres son Teatro Aurora y Teatro Astra. Bueno, tenemos que tener en cuenta que es invierno cerrado en Buenos Aires. Ah, pero tiene, mira, tiene tirita acá para sacar. Ah, sí, sí, es perfecto. Es re profesional. ¿Tiene bolsillos para la cámara? No, es sin bolsillos. Vale. Hemos cogido el modelo económico. Económico, al regalado. Vení mañana que hay sol, vale 2. ¿Pero por qué yo azul y vosotros...? Porque vos sos un patito. Pero mío. Y acabábamos de entrar en la Ciudadela de Victoria, que es la parte antigua de la capital de Gozo. Y la obra, y un arquitecto maltés de apellido Gafas. Se va a parar la batería, tengo que poner una. Ha construido esta ciudad y por eso es muy barroca. Mirad esto. Pues la Ciudadela es una ciudad amurallada muy bonita, una reliquia preciosa de la Edad Media. Pero en este caso concreto las murallas no han servido para nada, porque no han protegido a esta población que vivía aquí. Los que vivían dentro de la Ciudadela eran pues los habitantes más acomodados. Y os digo que no han servido para nada porque cuando habían los piratas que venían a atacarla, pues los habitantes o se iban a Sicilia o se iban a Malta. ¡Qué cagaos! Sí, pero lo peor fue en 1565, cuando fue el gran asedio, que pues los otomanos mataron a toda la población que había. Hoy en día hay 30.000 habitantes en la isla de Godó. Como en Milos. En Milos se los cargaron a todos también. Bueno, es una isla no tan bonita como Menorca, pero yo la asimilo bastante a Menorca. Menorca es un poquito más grande, pero... Y hablan español, muy importante eso. Va. Pues otro dato muy curioso es que el gobierno estudió el hecho de hacer un puente que iba de Gozo hasta Malta. Hostia, Fijaros, sí, cojonudo eso. Y el estudio dijo que sí, que se podía hacer perfectamente. Pero bueno, estaban así los habitantes, porque Gozo decía, madre mía, va a empezar a venir turismo como en Malta y sobre todo van a venir a construir como la zona de Siema. Pero fue rechazado. ¿Pero os imagináis un puente? Yo sí. No hubiéramos venido en barco, hubiéramos venido en carretera. Y hubiéramos podido cantar la canción. Será maravilloso. Pero esto lo voy a cortar, ¿eh? Sí, porque si es más de 3 segundos ya luego no monetiza. Ya.
próxima visita son los templos de Gantija. En Malta, en el archipiélago, pues lo famoso son los templos prehistóricos. Este fue el primero entrando en la lista de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Después fue el de Tagen, que hemos visto el otro día, ¿os acordáis? La semana pasada. Eso, la semana pasada. Según los expertos, fueron construidos en 3600 a.C. Son unos templos con unas lozas de unos 6 metros de altura y algunas pesan hasta 50 toneladas. Y estos concretamente tienen la forma de trébol de 4 hojas o trébol de 5 hojas. Y ahora los vamos a ver por dentro. Pero yo quiero decir algo. Sí. Ah, Gantija, el nombre Gigantija. es las torres de los gigantes. Vale, ¿cuántos años tienes tú? 5.600. 5.600 años. Han juntado 4 piedras ahí, mal a rejuntar. Los egipcios estaban terminando la pirámide de Keops. La de Khefren se hizo después y la de Micerinos. O sea, vamos a ponernos en contexto, ¿eh? Aquí hacían esto y los egipcios levantaban el templo de Luxor, las pirámides, la esfinge ya estaba hecha. Ojo con la cosa, ¿eh? Tengo dudas. Os voy a explicar una pequeña cosa de aquí. Además de la antigüedad, que se ve que estaban juntando estas piedras de forma bastante simple en comparación con lo que estaban haciendo otras civilizaciones a 2000 kilómetros de aquí, teniendo barcos que podían estar en comunicación de alguna forma. Me parece súper raro esto, que las paredes estas las tengan así, de esta forma, ¿no? Como están aquí, como están ahí, como están ahí, como están ahí, pero que de repente saben hacer suelos perfectamente planos, cortar las piedras a escuadra, decorarlas y hacer todo este trabajo en el suelo y luego las paredes estén así. ¿No os parece que son dos épocas diferentes, dos civilizaciones diferentes, los que hicieron el suelo de los que hicieron las paredes? Dejádmelo ahí en los comentarios, a ver. En la costa noroeste de Gozo, pues hay un paisaje muy particular. El agua salada ha erosionado la roca un poco arenosa y ha hecho unos agujeros. Y la población ha utilizado estos agujeros para utilizarlos como salinas. Entonces toda la parte esta hay un montón de salinas. Y parece un paisaje abandonado, pero hoy en día se utilizan y se vende la sal que se recolta aquí muchos kilos al año. Mirad esto. Sí, fijaros que todas tienen cuadraditos, o sea que no son naturales, las han hecho las personas, son muy cuadrados las parcelitas, y luego hay piscinas grandes, piscinas súper enormes, y luego el agua, ¿que la suben a cubos o la traen las olas? Va, amor. ¿Qué? Va, capitán. La sube la gente, ¿no? ¿No? ¿El agua sube sola desde allá abajo? Pues claro. ¿Cómo? Va, cuando hay tormenta esto viene aquí, sube aquí, no van a coger con los... Con una bomba. Son salinas naturales, claro, y había los agujeros, pero mira, hay una familia que lo hace desde hace 6 generaciones. Ajá. Aquí, a partir de las 6 ya no hay nadie, pero aquí hay una familia que llevan 6 generaciones recoltando, no sé cómo se utiliza el verbo, recogiendo toda la sal y la venden. Y la sal es el agua que... Yo creo que el agua la suben a cubos, ¿eh? Es muy difícil que se llene todo esto de agua con agua del mar, todo el verano sin haber una tormenta y llega el agua hasta aquí abajo. Esto está muy lejos, ¿eh? No, como unos hay acequias, pasillos, la suben con una bomba. Yo creo que algún sistema han hecho más moderno
Sí. Porque hay muchos metros aquí de salinas. Vale. ¡Hala! Ya hemos pasado el día en Gozó y ahora acabamos de salir del ferry y nos toca unos 30 minutitos hasta el fondeo. Bueno, hasta las boyas. ¿Qué tal te lo has pasado, capitán, conduciendo del lado? Pues no es lo que más me divierte porque requiere mucha atención y por la noche pues imagínate que no veo tres en una Vespa. Ha sido muy estresante, sobre todo en las primeras horas. Bueno, perdonar que hoy no haya contado tantas cosas, pero es que fue día de lluvia hoy. Y la Petite Marie es como los girasoles. Cuando Vaya, llueve... Ya se lo ha apuntado. Ya se lo ha apuntado, Guille. O sea, es que no se le puede decir Pero no nada. se le puede decir nada. Enseguida... Aparte ¡pum! no dice esto es autoría de... No, se la apunta como si fuera cosa suya. El copyright no lo paga. La Petite Marie es como los girasoles. Cuando llueve se apaga. Sí, estaba un poco apagado. Bueno, venga, apaga el vídeo ya, corta, porque todavía nos queda un buen rato. Y nos vemos la semana que viene. ¿Cómo es? Espera.